Bueno. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿No escucha, maestro? Sí. Sí, profesor, se escucha. No. Le escuchamos. ¿Verdad que no? Sí, lo escuchamos, profesor. ¿No me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos, profe, le escuchamos. Bueno, yo a ustedes no los escucho. Ok. Ahora, profe, Díganme le si ustedes escucha. me escuchan a mí, por favor. Levante la ¿Lo mano. escucha ahora? Ok, muy bien. Pasa lo mismo. Miren, ya está bien, gracias. No la tienen que levantar, la pueden quitar. Miren qué pasa que a mí se me dañó mi computadora, tuve que cambiar el disco duro, no se pudo recuperar la información y se me dañó todo. O sea, tuve que reinstalar, descargar de nuevo el Zoom y parece que en la configuración le puse quitarle el audio a ustedes. No lo escucho a ustedes. O sea, su micrófono no funciona. Porque parece que yo lo puse para que no funcionara el micrófono. Dice aquí, solicitar para reactivar audio. Déjame ver. Dice aquí, solicitar para reactivar audio. ¿Y cómo se solicita? Cada uno de ustedes lo puede solicitar. Está solicitado de mi parte. Ok, ¿usted me escucha ahora? Sí, lo escuchamos. Yo lo escucho. Reinaldo. Sí, lo escucho, profesor. Habla, Lo escucho. Reinaldo. Lo escucho, Me escucha, perfecto. pero Se yo oye no lo estoy bien. escuchando a usted. Ok. Pero debiera escucharme. Solicitar inicio, solicitar para reactivar audio. Usted me escucha, Reinaldo, pero yo a usted no. Ahora, Fiordalisa, puede hablar, pero yo no le escucho. Puede hablar, pero yo no le escucho. Ok. Muy bien, como ustedes son ahora mismo 12 de 28, oigan bien, así no vale. ¿Ok? Así no vale. Pero tampoco podemos obligar a la gente. Ahorita vendrán porque sabemos que muchos no pueden entrar de una vez. Así que vamos a continuar nosotros. Yo le voy a ir explicando. Así es que son las 8:20. Vamos a estar hasta las 9. Ok. Entonces hoy vamos a terminar el capítulo 2. Y le voy a poner una tarea del capítulo 2. Ok.
No tienen que decir nada. Yo sé que ustedes me están escuchando a mí, pero yo no los escucho a ustedes. Entonces, hay algunos que entran y otros que salen. Yo me haré el loco con eso. Así que vamos a compartir y vamos a abrir el curso. Un momentito. Entonces, el curso, ahora no es acá. El curso, vamos a ir al curso a buscar el, aunque yo creo que lo abrí, yo pensé que lo tenía abierto el libro, pero no lo abrí porque no lo tengo aquí realmente. No lo tengo ahí, así que vamos aquí a abrirlo por aquí el curso. ¿Ok? El libro. Lo que pasa es que el libro y todo, yo perdí todo de mi computadora porque se me dañó el disco duro. Tuve que cambiarlo y ni modo, toda la información se perdió lamentablemente. ¿Ok? Así es que vamos a compartir el libro. Vamos a la última parte del capítulo y vamos a ver la eficiencia. Yo le voy a asignar por grupo o simplemente estudienlo ustedes, estudienlo como una asignación de la primera ley de termodinámica, de los balances de energía que vimos, ¿ok? Lo que vimos allá en la clase, que llegamos a esta forma de balance de energía. Vimos, hay como 4 o 5 ejemplos que hacen balance de energía. Estúdienlo, por favor, porque ahora vamos a trabajar sobre la eficiencia en la conversión de energía. ¿Ok? Y hay otra parte del capítulo, pero vamos a terminarlo hoy. ¿Ok? La eficiencia es un término que se usa mucho en termodinámica porque la eficiencia es que me da a mí el rendimiento o el aprovechamiento o la conversión de una energía en otra. ¿Ok? Que indica que también un proceso hace la conversión o la transferencia de energía. ¿Ok? Que también. Entonces, ese método o esa eficiencia es simple, pero hay que saberla definir cuando se aplica. Resulta uno de los términos de los que en general más se usa en termodinámica. Además, también es importante señalar, puede ser una fuente de mala interpretación. O sea que se puede equivocar a determinar una eficiencia si no sabe explicarlo perfectamente. Si usted sabe elegir un sistema, no hay problema. Si usted elige bien un sistema, usted tiene una energía que entra al sistema, me produce un trabajo. Entonces el desempeño o la eficiencia va a ser igual a la salida deseada entre la salida requerida. Ese es el desempeño. Pero vamos a ver lo que es la eficiencia. ¿Ok? Vamos entonces, eso se debe, ¿verdad? Que hay situaciones un poco sin estar bien definida, una situación que no esté bien definida, entonces no se sabría determinar fácilmente la eficiencia. El desempeño o la eficiencia de una máquina en términos de salida deseada y entrada requerida. Oiga bien, energía, salida deseada y entrada requerida. Usted ve que aquí hay un término que está mal. Ese término ahí no es salida requerida, es entrada requerida. ¿Ok? Salida deseada entre entrada requerida. Por ejemplo, si usted invierte un dinero y tiene un beneficio, el rendimiento va a ser el beneficio entre lo invertido. Si usted presta a un 20%, quiere decir que de cada 100 que usted entra, le van a dar 20. Entonces, su desempeño va a ser 20 entre 100, que ese va a ser un 20%. ¿Ok? Entonces, se acude
si usted va a una tienda, por ejemplo, a buscar comprar un calentador de agua, fíjese este ejemplo que estamos viendo para determinar la eficiencia. Si usted va a comprar un calentador de agua, el vendedor experto le va a decir que la eficiencia de uno eléctrico es un 90%. Es decir, eso quiere decir, oye bien, que de cada 100 kilowatts que le entre, van a salir 90 en el agua caliente. De cada 100 kilowatts de electricidad, van a salir 90 kilowatts de calor en el agua caliente. Eso es un calentador, según dice el vendedor. Ok, este es el equipo, calentador de agua, eléctrico. Ok, aquí entra agua, aquí entra agua, aquí sale agua, y en el agua se va a calentar. Entonces usted va a decir que tiene un 90%. Es posible que esto sea confuso. ¿Por qué? El dispositivo de calentamiento, ¿verdad? Son resistencias. Y la resistencia de estas son 100%. Convierte en 100% de energía eléctrica a térmica. Toda, el 100%, porque una resistencia. O sea, la energía que va eléctrica a una resistencia se convierte toda en calor. ¿Ok? Entonces, el vendedor aclararía que si se aplicara que las pérdidas de calor del depósito de agua caliente al aire circundante equivalen a un 10%, fíjense lo que le estamos diciendo, que la eficiencia del calentador se define como la relación entre la energía que el agua entrega caliente entre la energía suministrada al calentador, que es electricidad. Entonces, la eficiencia de la conversión de energía eléctrica a calor en una resistencia es 100%. Pero parte del calor del agua se pierde en el envase del calentador de agua. Por lo tanto, la eficiencia del calentador no está en la resistencia, sino en el equipo completo. El vendedor incluso le puede sugerir la compra de un calentador de agua más caro, equipado con un mecanismo de aislamiento, cuya eficiencia es un 95%. Ok. Si el consumidor está informado y cuenta con una instalación de gas natural, es probable que compre un calentador de gas cuya eficiencia sea solo un 55%. ¿Por qué? Porque cuesta lo mismo comprar e instalar una unidad de este tipo que una eléctrica. Pero el costo anual de la energía, del gas y de la electricidad, usted se da cuenta que como energía, como cambio de energía, es más eficiente el eléctrico, pero como costo de energía es más eficiente en costo. Compañera, apague su micrófono, por favor, que no escuchamos. De eléctrico, y la factura venía de 4,000 y pico mensuales. Yo lo cambié a gas y la factura bajó a 2,500. O sea que es muy costosa la energía eléctrica comparada con el gas. Quizá usted se pregunte, ¿cómo se define entonces la eficiencia de un calentador de agua a base de gas? ¿Y por qué es mucho menor que el calentador eléctrico? Por regla general, entonces, la eficiencia del equipo que quema combustible se basa en el poder calorífico del combustible, el cual es la cantidad de calor liberado cuando se quema el combustible por completo. Y los productos de la combustión se enfrían a la temperatura ambiente. ¿Ok? O sea, este calentador, esto es un quemador que quema combustible. ¿Ok? Vamos a explicárselo así, entonces, la eficiencia, cómo se calcula. Entonces, la combustión, entonces, el rendimiento del equipo de combustión se puede entonces caracterizar por una eficiencia de combustión. La eficiencia de la combustión, que es eficiencia de combustión. Ustedes ven, aquí no estamos hablando de eficiencia del calentador, sino eficiencia de combustión. Y en este no hablamos de la eficiencia del calentador, sino la eficiencia de la resistencia. ¿Ok? Esta sería la cantidad de calor liberada durante la combustión entre el poder calórico del combustible quemado.
Por lo tanto, una eficiencia de combustión de 100% indica que el combustible se quema completamente y el gas residual que sale de la cámara de combustión a temperatura ambiente. Por lo tanto, la cantidad de calor liberada durante el proceso de combustión es igual al poder calórico del combustible. ¿Ok? Sin embargo, no es así. Porque la combustión, no todo el calor se va a pasar a calentar el agua. Parte del calor se va a ir a la atmósfera, por el mofle. Vamos a decir, digamos, se va a calentar el ambiente. Por ejemplo, si una estufa o ese calentador mismo que es de gas, algo del calor se va a ir afuera que no va a calentar el agua. Entonces, la mayor parte de los combustibles contienen hidrógeno, de forma que que forma agua en la combustión. O sea, que también en la combustión se forma agua. Y esa agua va a consumir el calor de la combustión. Por lo tanto, el valor calórico de un combustible será diferente dependiendo si el agua del producto de la combustión se halla en forma líquida o en forma de vapor. El poder calórico se denomina poder calórico inferior, low heating value, que se llama low heating value, cuando el agua sale como vapor. Y se llamaba poder calórico superior cuando el agua sale fría, cuando el agua sale líquida. Por lo tanto, vamos a decir, cuando el agua en los gases se condensa por completo. O sea que se le sacó todo el calor al agua. De manera que también se recupera el calor de vaporización del agua y se usa para calentar el agua del calentador. ¿Entiendes? Entonces, la diferencia de esos dos poderes calóricos, poder bajo y alto poder calórico, es igual al producto de la cantidad de agua y la entalpía de vaporización del agua a temperatura ambiente. Nosotros no hemos visto ese concepto todavía de entalpía, por eso no vamos a entrar en mucho detalle. Por ejemplo, el poder calórico inferior y superior de la gasolina es 44 y 47. 44 es cuando sale vapor de agua por el mofle. Pero el 47 cuando sale agua líquida por el mofle. ¿Sabe? Usted ve una gotita que está saliendo. Sale casi fría, porque se quedó todo el calor adentro. Entonces, una definición de la eficiencia, eso es importante, ¿eh? Una definición de la eficiencia debería tener claro si se basa sobre poder calórico alto o bajo, inferior o superior. Por lo tanto, las eficiencias de los motores de automóviles y aviones a reacción normalmente se basan en poder calórico inferior. Pues regularmente el agua sale en forma de vapor en los gases de escape, o sea, por el mofle. Y es prácticamente imposible intentar recuperar ese calor de vaporización. Por lo tanto, ese es el poder inferior. Se va menos, se aprovecha menos del combustible. Pero por otro lado, la eficiencia de los hornos se basa en el poder calórico superior, porque en el horno se queda con los gases dentro de combustión, es una cámara de combustión grande, y aprovecha todo el calor y sale frío por la chimenea de gas, sale frío por la chimenea, o sea, mucho más frío. ¿Okay? Por lo tanto, la eficiencia de los sistemas de calefacción de edificios residenciales y comerciales se expresa normalmente en eficiencia anual de utilización de combustible. Mientras más combustible se usa, menor eficiencia. Lo que representa la eficiencia de combustión y otras pérdidas como el calor hacia las áreas no calentadas. Por ejemplo, calor de encendido, también calor de enfriamiento y todo eso. O sea, esa eficiencia anual de utilización de combustible de la mayor parte de los nuevos sistemas de calefacción, un 85%. Mientras que los antiguos eran un 60%, los sistemas de calefacción antes eran muy ineficientes. Ahora son más eficientes porque utilizan el calor de los gases, o sea, los reciclan. ¿Ok? Hay muchos conceptos de eficiencia. Pues vamos aquí, la eficiencia de diferentes sistemas de iluminación, por ejemplo. Si usted está iluminando por combustión, o sea, una vela, una lámpara, la eficiencia o la eficacia son los lúmenes por watts, de 0.3 y entre 1.2 una lámpara. Mire, como una incandescente, una lámpara incandescente, ya sea ordinaria o de halógeno, va aumentando la eficacia.
Las fluorescentes van aumentando más. La descarga de alta intensidad, que son vapor de mercurio, los haluros, los sodios de alta presión, mucho más. Y los estados sólidos, que son LED y que son OLED, son entre 20 y 160. O sea, que usted se da cuenta que la eficiencia varía dependiendo del tipo de iluminación. Entonces ya sabemos que la eficiencia es lo que se requiere, o sea, la salida entre lo que se requiere para producir esa salida. Esto es entrada requerida, entrada requerida. Recuerden que había dos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la eficiencia globales vamos a ver aquí un generador, por ejemplo, un generador, un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica, un generador. Su efectividad se caracteriza por la eficiencia del generador, que es la relación entre la salida de potencia eléctrica y la entrada de potencia mecánica. Entrada de potencia mecánica. Entonces, usted ve la eficiencia térmica de una central eléctrica, la cual es primordialmente de interés para la termodinámica, se define como la relación entre la salida neta de trabajo de flecha en una turbina y la entrada neta de calor del fluido de trabajo. O sea, del vapor. Los efectos de otros factores se incorporan mediante la definición de una eficiencia global. Fíjense entonces que la eficiencia global, vamos a ampliar un poquito aquí para verlo, la eficiencia global para una central eléctrica a partir de la relación entre salida neta de potencia y tasa de entrada de energía de combustible, tenemos que va a tener entrada, eficiencia de combustión, eficiencia térmica y eficiencia de generador juntas. Se van multiplicando porque van disminuyendo. Por eso son en serie, se van multiplicando. Esta es la eficiencia de combustión, que suponga sea un 85%. Esta es la eficiencia térmica, que este calor se convierte en energía mecánica, digamos, a vapor. Este calor se convierte en vapor y tiene un 70%, ya es 80 por 70, que va quedando un 56%. Y esta generación, digamos que sea un 40%, ahora es 56 por 0.4 y le queda 25 la eficiencia, muy bajita. Entonces, el trabajo neto entregado por una planta térmica entre todo lo que le entra, que es el calor de quemar un combustible por unidad de masa, va a andar alrededor de un 26 a un 30% en motores de automóviles, va a andar entre un 30 y un 40 en motores de gasoil, va a andar entre un 40 y un 60% en plantas eléctricas muy grandes. ¿Ok? Fíjense entonces que de algún modo dice, todo el mundo está más o menos familiarizado con la conversión de energía eléctrica mediante focos incandescentes, fluorescentes, lámparas de descarga de intensidad, y todo eso vemos cómo va variando la eficiencia en la medida que usted va cambiando el tipo de iluminación. O sea que la eficiencia es la iluminación requerida entre la energía de entrada, la iluminación que produce entre la energía requerida, le va a dar la eficiencia de iluminación. ¿Ok? Fíjense que estamos hablando de eficiencia, que es la salida deseada entre la entrada requerida, siempre. Es posible definir la eficiencia de aparatos para cocer alimentos, ya que convierte energía eléctrica o química, o sea, de gas, en calor. Por ejemplo, la eficiencia de un aparato para cocinar se define como la relación entre la energía útil transferida a los alimentos y la energía que consume el aparato. O sea, la energía que consume el aparato, 5 kilowatts, le transfiere 3 a los alimentos y pierde 2. Por lo tanto, su eficiencia va a ser de un 60%. ¿Se ve? Ya sea, ¿verdad?, para gas natural o con electricidad. Entonces, con gas posiblemente salga más barato que con electricidad, porque la electricidad es más cara. ¿Por qué la electricidad es más cara? Porque vimos aquí que las plantas
centrales térmicas tienen un 60, entre un 40 y un 60% de eficiencia. Por lo tanto, la energía eléctrica es muy cara. Muy cara. La energía eléctrica, por ejemplo, en un motor de gasolina de un carro, es un 26% para convertir la gasolina en energía mecánica, en el eje de cigüeñal. ¿Ok? O sea, que la más ineficiente de todas es la térmica. Por lo tanto, la eficiencia de cocción va a depender de los hábitos del usuario, así como de cada uno de los aparatos. Los hornos de convección, los microondas, por ejemplo, son inherentemente más eficientes que un horno estándar, claro, porque convierten más calor porque es onda radial, es onda, microonda, onda corta. Normalmente son 1/3 y los de microondas 2/3. ¿Ok? Vamos a ver otro. Aquí tenemos una relación de la eficiencia de algunos equipos para cocinar. Un horno eléctrico tiene, vamos a ver si aquí está, ¿se ve? Aquí tenemos el costo de energía y aquí está la energía usada y el tiempo de cocción. El tiempo de cocción, mire cómo va bajando el tiempo de cocción. Una hora, un horno eléctrico, una hora consume 2 kilowatts y este es el precio, usted puede calcular el costo. Un horno de convección, o sea que tiene además un flujo de aire, la temperatura es un poquito más baja, en 45 minutos consume menos, usted ve. En 45 minutos consume menos, pero si completamos la hora, va a subir a los 2 kilos. Bueno, no va a llegar a los 2 kilos, pero es más barato. El horno de gas en una hora consume 0.112 termia. Una termia son 10.000 BTU. Una termia. Un sartén consume en una hora 0.9 kilowatts. Un horno tostador en 50 minutos consume eso. Fíjese cómo, y estos son sus costos para que usted obtener la eficiencia. Entonces los hornos de microondas son los más eficientes, que en 15 minutos cocen un alimento en 15 minutos y consume solamente 36 kilowatts hora. O sea, muy económicos son los microondas. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo para costo de energía para cocinar con estufa o con energía eléctrica. ¿Cuál es el mejor de los dos? ¿Ok? ¿Cómo se sabe? Bueno, hace un cálculo, tenemos el precio de cada uno de ellos y lo podemos calcular. Un momentito, que estoy mirando a un hermano mío que me está escribiendo ahí. Entonces, seguimos. Dios mío, ¿dónde yo estaba? No, acá. Ok. Entonces, vamos a ver, el costo de energía para cocinar en estufa eléctrica o gas. En 10 minutos se termina esta clase. Digo, este periodo. Y volvemos unos, tal vez 10 o 15 minutos más. La eficiencia de los aparatos de cocinar afecta la ganancia de calor interna, puesto que un aparato ineficiente consume una mayor cantidad de energía para una misma tarea, o sea, para cocinar lo mismo. Mientras que el exceso de energía consumida se manifiesta como calor en el espacio cercano. Por ejemplo, una estufa, el calor de una hornilla, fíjese que las llamas tienden allá hacia arriba, pero aún así se pierde mucho por los lados, porque usted le llega calor por convección y por radiación. Ese exceso de energía consumida se manifiesta como calor en el espacio. O sea, la eficiencia de un quemador abierto se determina como más o menos un 73% para las unidades eléctricas y un 38% para el gas. Usted ve la figura. Porque la eléctrica se va directamente, o sea, se pega de la olla, pero la de gas se ve más lejos. El gas se pierde, el calor se pierde por los lados. Considera un quemador de 2 kilowatts en lugar donde un costo unitario de electricidad y el gas natural sea 0.9 centavos el kilowatt y aquí 1.20 la termia. Ok, respectivamente. Determinar la tasa de consumo de energía y el costo unitario de esta, tanto para el quemador eléctrico como para el gas. Ok, vamos a ver de qué estamos hablando. Recuérdense que solución, bueno, se considera la operación de dos estufas, una de gas y una eléctrica,
vamos a determinar la tasa de consumo de energía eléctrica y el costo de cada una de ellas. Análisis. La eficiencia del calentador eléctrico me dice que un 73%, me lo dice el problema. Así, un quemador que consume 2 kilowatts de electricidad, usted divide eso entre su eficiencia y va a tener la cantidad de kilowatts que le entró. Por cada 100 kilowatts, o sea, dice eso, como con 2 kilowatts dividido entre 0.73, perdón, por la eficiencia, me da 1.47. Como tiene un 73% de eficiencia, de los 2 kilowatts que le entran de consumo, 1.76 se va a quemar los alimentos. El otro, que es un 27%, se pierde. Es energía útil, 1.46. Y 2 fue lo que se consumió, pero 1.46 fue lo que se utilizó. Ok, el costo unitario de energía utilizada es de 9 centavos. Entonces usted va a dividir la energía consumida por el precio y le va a dar lo que se consumió. Entonces tenemos el costo de utilización de energía en la eléctrica y el consumo de energía consumida entre la eficiencia. Como se consume 0.09 centavos por cada kilowatt hora, usted lo divide entre la eficiencia y le da 0.123 kilowatt por hora. Esa es la tasa de consumo. Ahora, si se toma en cuenta que la eficiencia del quemador de gas es de un 38%, la energía que entra a se suministra, ¿verdad? La cual suministra esa energía utilizada, va a ser 1.46. La tasa, que lo vemos acá, 1.46, va a ser esa tasa, 1.46, entre el 38% de la eficiencia del quemador. Por lo tanto, va a consumir, al convertir estos kilowatts en BTU, va a consumir 13.100 BTU por hora al convertir esto a kilowatt, sabiendo que un kilowatt son 3.412 BTU. Por lo tanto, un quemador de gas debe tener la capacidad nominal de por lo menos 13.100 BTU por hora para que funcione igual que el eléctrico, porque tiene una eficiencia de 38. Para que tenga el mismo consumo que el eléctrico, usted ve que aquí hay 1.46 y ahí 1.46. Para que tenga el mismo consumo los dos, o sea, me den el mismo rendimiento, voy a tener que consumir el de gas 3.84 kilowatts y aquí se consumió 2 kilowatts para producir 1.46. Y aquí se va a consumir 384 kilowatts para producir lo mismo, 1.46. Ok, por lo tanto, vamos a decir que como una termia son 29.3 kilowatt hora, una termia que son 10.000 BTU, el costo unitario, no, perdón, una termia son 100.000 BTU. Entonces, el costo unitario de energía utilizada, en el caso del quemador de gas, va a ser el costo de energía, va a ser el costo de energía consumida entre la eficiencia. 1.20, que es el costo de la termia, por 29 entre 29 termias, entre 0.38, el costo va a ser 0.118 en vez de 0.123. O sea, que con el gas salió un poco menos el kilowatt hora. Aquí fue 123 y aquí 108, 0.108. Por lo tanto, el costo del gas del gas utilizado es menos de la mitad del costo unitario de electricidad consumida. Por lo tanto, menos de la mitad. Usted se da cuenta que aquí hay 0.123 y aquí hay 0.108. Realmente cuando dice que es menos de la mitad, se refiere a este consumo y a este consumo de ambos. ¿Ok? Es menos de la mitad el consumo del de gas. Por lo tanto, dice aquí, por lo tanto, a pesar de la mayor eficiencia de cocinar con un quemador eléctrico que costará 14% más en comparación con el del gas, va a ser un 14% más. O sea, este 0.108
lo multiplica por un 14% más, te va a dar este que está acá. Vamos a decirlo, vamos a ponerlo en la calculadora para calcular que 0.108 por 1.14 me da el 223 de acá, usted ve. O sea, este 0.123 y este 0.23 quiere decir que este es un 14% más barato. Esto explica por qué los consumidores conscientes del costo piden aparatos de gas y no de electricidad. ¿Ok? Ahora, eficiencia de dispositivos mecánicos y eléctricos. Esto está por terminar, va a terminar en 2 minutos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dispositivos, eficiencia de dispositivos mecánicos y eléctricos. La relación entre los dos. Recuérdense que la eficiencia va a ser siempre salida entre entrada. O sea, salida de energía mecánica entre entrada de energía mecánica. Te va a dar la eficiencia mecánica de cualquier equipo mecánico. Vamos a decir, una turbina, por ejemplo. La transferencia de energía mecánica normalmente se lleva a cabo mediante una flecha rotatoria, o sea, un eje. De ahí que el trabajo mecánico se denomina trabajo de flecha, o sea, un eje, girando, ¿verdad? Un motor, una turbina, un ventilador, todo lo que tenga un eje es energía mecánica de flecha. Una bomba, por ejemplo, un ventilador, el trabajo de flecha. También la turbina, ¿ok? Lo transfieren al fluido como energía mecánica. O sea, un agitador, usted tiene un agitador, una licuadora, la hélice de la licuadora abajo tiene una energía mecánica y se la transfiere al fluido que está licuando, ¿verdad? Que está haciendo el jugo, también energía mecánica. O sea, se convierte también en energía mecánica. ¿Ok? Si no toman en cuenta la fricción. Por otro lado, una turbina convierte energía mecánica de un fluido en trabajo de flecha también. En ausencia de irreversibilidad, o sea, suponiendo 100% eficiencia en las conversiones, como la fricción, la energía mecánica se puede convertir por completo en forma de energía mecánica a otra forma de energía mecánica. Y la eficiencia de energía mecánica sería entonces salida de energía mecánica entre entrada de energía mecánica. Este abanico consume 50 watts de energía mecánica y sale para aquí un flujo másico que lleva 0.5 kilogramos por segundo, o sea, mecánica también. ¿Ok?